Qué privilegio más grande, ¿verdad? No me recuerdo la última vez que nos haya tocado que celebrar un día de Navidad en la iglesia. Fue, no sé, hace años que ni tengo memoria de eso. Pero qué privilegio es estar en un día como este en la iglesia, unidos, para recordar por qué es que hablamos de la Navidad, por qué es que hablamos del nacimiento de Cristo Jesús. Y qué mejor lugar que hacerlo que unidos en la iglesia como lo hacemos nosotros. Algunos hermanos están de viaje, pero pedimos al Señor que los proteja donde están viajando y que los traiga con bien de regreso. Les extrañamos definitivamente mucho, pero nosotros estamos acá y vamos a escuchar lo que la palabra del Señor nos tiene que decir hoy acerca de lo que es la Navidad. Y hoy me voy a salir un poco más bien totalmente de Mateo y de Tito para poder predicar el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy lo vamos a tener en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1. Pero antes de eso, ya lo hice anteriormente, pero quiero decirles a todos que les amamos mucho en el Señor y deseo que verdaderamente tengan una feliz Navidad como lo sabemos tener nosotros los cristianos meditando en el Señor. Ese es el centro y el foco de nuestra celebración. Y entonces, habiendo dicho eso, el mensaje de hoy lo he titulado "Lo que nunca debemos olvidar de la Navidad". Lo que nunca debemos de olvidar de la Navidad. Y el texto en el cual me voy a enfocar va a ser Juan capítulo 1, versículo 14. Pero vamos a leer algo tan importante que es el contexto anterior y posterior a este texto para poder entender qué es lo que significan las palabras del versículo 14. Cada una de las palabras, yo creo así, del versículo 14 del Evangelio de Juan son palabras que deben de atravesar nuestra mente, nuestro corazón, y que nos deben de llevar a una gran meditación acerca de lo que esto significa. Porque me temo que en medio de tanto ruido en este mundo y de tanta celebración, podemos perder el enfoque de lo que verdaderamente significa celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él no es cualquier hombre, no fue un gran maestro, no fue un gran profeta, como algunos creen. Él es el Salvador del mundo. Mateo 1:21 dice que Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y no hay otro lugar, no hay esperanza fuera de Cristo Jesús, que sabemos que es la segunda persona de la Trinidad. Y lo que nos dice Juan, verso 14, es que ese Dios se hizo humano. Ese Dios se hizo humano y debemos de meditar en eso profundamente. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 en adelante, y si usted me puede seguir. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan.
Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Ese es el tema central del Evangelio de Juan, el creer en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 8, no era, hablando de Juan el Bautista, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Cada uno de estos versículos son una bomba al corazón del hombre. Versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron, dice la Escritura, de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. Escucha esa palabra. El unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. En otras palabras, nadie ha visto jamás a Dios, sino el único Dios es el que da a conocer a Dios, porque solamente Él está en esa comunión profunda con Dios. Gracias, Padre. En esta tarde preciosa, 25 de diciembre, Señor, te damos tantas gracias porque, como todos los días, Señor, es un buen día para recordar la gracia recibida en Cristo Jesús. Señor, te amamos, te damos honra, Señor, y te pedimos, Señor, que nuestras obras, Señor, sean un reflejo de tu amor derramado en nosotros, para que podamos, Señor, impartir a este mundo el evangelio poderoso de salvación a los hombres. Cuántas gracias te damos, Señor, porque no hay manera, ni no tenemos los recursos, Señor. No hay en el universo entero los recursos, Señor, materiales para poder pagar y comprar tanta misericordia y tanta gracia. Y por eso, Señor, es de que nosotros quedamos asombrados y agradecidos, Señor, y nos postramos delante de ti, dándote gracias y reconociendo, Señor, tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran sabiduría, Señor, al haber hecho esta obra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, en medio de tanta celebración, podríamos decir que casi en todo el mundo, ¿verdad? Casi en todo el mundo entero nos encontramos tratando de redimir lo poco que queda de Jesucristo en la Navidad. Déjeme repetirle eso. En medio de tanto ruido, en medio de tanta celebración, alrededor nuestro, en casi todo el mundo, nos encontramos tratando nosotros como cristianos de redimir lo poco que queda de Jesucristo en la Navidad, como el mundo la celebra. La Navidad es muy esperada por todos,
Si le preguntan a alguien cuál es tu fecha favorita, ¿qué es lo que van a responder? La mayoría, la Navidad. Incluso los niños. Es la celebración que se les pregunta, ¿qué es la celebración que más te gusta del año? Y dicen con seguridad la Navidad. Y es eso que doy por sentado que muchos van a contestar lo mismo, adultos, niños, jóvenes. Por lo menos ese es el caso cuando yo pregunto, ¿verdad? Lo interesante de esto es que sí es verdad que la Navidad es muy esperada por muchos y es muy importante para muchas personas, pero tristemente por las razones equivocadas. Tristemente por las razones equivocadas se espera la Navidad, y tristemente por las razones equivocadas las personas se emocionan. Por un lado, escuche, están los que esperan la Navidad porque es el tiempo en el que posiblemente más ventas van a tener en todo el año. Ventas de juguetes, ventas de ropa, ventas de perfume, zapatos. Y quienes esperan la Navidad con ansias por eso, lo esperan por esa razón, pues la gente se abarrota a comprar y a gastar aún lo que no tienen. Para los que celebran la Navidad por estas razones, la han vuelto en una celebración meramente comercial y llena de vanidad, que nada tiene que ver con Jesucristo. Y todo bajo la excusa de ¿qué? De la Navidad. Por otro lado, la Navidad es muy ruidosa, muy cansada para muchos debido al afán que trae. ¿Por qué? Por tradiciones que involucran reuniones familiares, mucha comida, muchos regalos. En muchos casos van al extremo hasta borracheras, drogas y desenfrenos inmorales. Todo bajo la excusa de celebremos la Navidad. Por ahí alguien dijo, a los que celebran la Navidad por comercio, déjenlos. No saben ni conocen algo mejor. Y esa misma persona dijo, y las tradiciones que unen a la familia en amor no deberían de ser consideradas malas, ¿verdad? Todo lo contrario, todas aquellas tradiciones que unen a las familias en amor se deben de practicar, pero debemos de tener en claro que por muy buenas que sean esas tradiciones, para los cristianos esa no es la razón principal por la cual recordamos el nacimiento de Cristo Jesús. Por muy buenas que sean esas tradiciones, lo que los cristianos nunca debemos olvidar es que lo que verdaderamente sucedió hace más de 2000 años en una aldea de Israel llamada Belén, ahí en ese lugar y en ese tiempo sucedió un evento, o digamos el evento más importante para la humanidad, para el hombre. Ese día fue el día en el que el Dios eterno, creador de todas las cosas, entró en el tiempo. Fue ese día en el que Dios, creador del cielo y de la tierra, entró en ese pedazo de espacio llamado mundo, el cual él mismo creó. Esto es algo incomprensible. Eso es algo incomprensible, lejos de la comprensión de la mente humana. Es un misterio extraordinario. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y lo pone de esta manera: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. Eso debería de conmovernos a nosotros como ninguna cosa en esta vida. El Verbo se hizo carne y moró, habitó en medio de nosotros. Un escritor del siglo pasado llamado C.S. Lewis dijo lo siguiente acerca de lo que debemos de recordar de la Navidad. Lo cito y él dijo lo siguiente: el ser eterno que todo lo sabe y que creó el universo entero se hizo no solo un hombre, sino antes se hizo un bebé. Y antes de eso se hizo un feto dentro del cuerpo de una mujer. Y él pregunta, si quieres reflexionar sobre ello, piensa si te gustaría convertirte en una babosa o en un cangrejo. A ti como ser humano, cierro la cita. Y es la realidad. Esto es tan incomprensible y tan maravilloso que lo que ahí sucedió es de que el Dios eterno, creador del cielo y la tierra, santo y perfecto, se hizo como uno de nosotros. Efesios 4:10 dice que Él descendió hasta lo más bajo. Lo más bajo no fue la tierra, el polvo de la tierra, o como algunos erróneamente creen que descendió al infierno. Lo más bajo fue tomar la forma de hombre y venir a morar con nosotros. Si es Luis pregunta, reflexiona sobre ello, piensa si te gustaría convertirte en un gusano. Esto es lo que los cristianos debemos de recordar del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quisiera que recordemos juntos por medio de la palabra de Dios lo que nos enseña acerca de la encarnación o el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Qué es lo que significó el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Por lo menos vemos en estos versos que hemos leído que la divinidad fue posible que habitara con nosotros a través de Jesucristo y que a través de eso trajera esperanza al hombre. Lo que hizo la encarnación fue la posibilidad de que la divinidad habitara en medio de nosotros a través de Cristo Jesús y que a través de eso trajera esperanza al hombre. También tenemos que entender que lo que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento en medio de nosotros, vino a hacer es que pudiéramos entender y que quedara claro la supremacía de Cristo o la importancia de Cristo sobre todo hombre, porque no es cualquier hombre. También lo que la encarnación de nuestro Salvador hizo posible fue que recibiéramos la gracia por medio de Jesucristo de una forma nunca antes recibida por los hombres. Nunca antes. Y por último, la encarnación de Cristo Jesús nos enseña que verdaderamente el único que puede darnos a conocer a Dios es Jesucristo. El único Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
La Escritura nos dice que Jesús, el Verbo, se hizo carne. Pero Juan, antes de empezar y de introducir esta verdad grandísima de la realidad de que Dios se hizo hombre, escuche, empieza en el versículo 1 dando una introducción, las credenciales de quién es este Jesús del cual él está diciendo que se hizo hombre. Y empieza en el versículo 1, como leímos. Juan, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña, en primer lugar, la eternidad de Cristo Jesús. En el principio existía el Verbo. También nos enseña el apóstol Juan que Jesucristo existía antes. Nos enseña que este Jesucristo es igual a Dios y el Verbo era Dios. Nos enseña la comunión de este Jesucristo con Dios. Nos enseña que este Jesucristo es por quien Dios hizo todas las cosas, versículo 3, y por todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que existe ha sido hecho. Nos dice Juan que en Él está la vida, la verdadera vida de los hombres. ¿Sabe que Juan empieza introduciendo las credenciales de Jesús y de su divinidad, de su eternidad, de su preexistencia, de su poder creador? De que Él es el dador de la vida, para más adelante decirnos que Él vino al mundo, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero lo más impactante de esto es que hay un grupo de personas que le recibieron. Y aquí recibir equivale a creer en su nombre, arrepentirse de los pecados y creer en el nombre de Jesús. Eso es recibir a Jesús. Me recuerdo hace años, muchos años, en el lugar donde nosotros nacimos había una creencia que para las épocas de Navidad era un privilegio recibir al Cristo en el hogar. Y yo me aterraba porque era como un ataúd de vidrio y adentro estaba un Cristo y lo tenían en la casa. Y para las personas que lo hacían, eso era recibir y de alguna manera tener a la deidad o a Dios en su casa. Nada podría haber estado más lejos de la verdad que eso. De acuerdo a lo que la Biblia nos dice acá, recibir a Jesús es creer en su nombre, nacer de nuevo. Porque los que le reciben a Él, dice que les da la potestad, el derecho de ser llamados hijos suyos. Y estos hijos suyos, dice la Escritura, no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Juan obviamente está escribiendo el Evangelio de Juan desde la perspectiva cuando ya todo había sucedido. Él no le estaba escribiendo a los que habían escuchado a Jesús, sino él estaba escribiendo a un grupo de personas que no habían visto a Jesús y que no habían escuchado a Jesús. Los que fueron testigos oculares de el caminar de Dios entre los hombres, unos le aceptaron, le recibieron y otros aún así le rechazaron. Pero ¿qué de aquellos que seguían?
Era importante que ellos conocieran quién era esta persona. Por eso Juan empieza dando la introducción de la divinidad eterna, poderosa y creadora y dador de vida de Cristo Jesús. Y él dice en el versículo 14 que ese Jesucristo se hizo carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es una de las declaraciones más básicas y fundamentales del cristianismo. La necesidad de esta realidad que la Escritura enseña, de que Dios eterno se hiciera hombre, y lo cual sabemos que se hizo, es grandísima. Medite eso, amado hermano, la realidad preciosa que viene a suplir una gran necesidad, que el Dios creador del cielo y de la tierra se hizo carne, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Nadie puede tomar un pasaje como este, tan profundo, tan ligeramente, sin meditar lo glorioso que es esta verdad de que el Verbo Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta era una promesa de Dios para su pueblo. Esta era una promesa que empieza desde la caída del pecado, la caída del hombre y la entrada del pecado a la humanidad. De ahí en adelante, después de la entrada del pecado a la humanidad, la sabiduría divina de Dios sabía que el hombre necesitaría un redentor. Y ese redentor no podría ser solamente hombre. Pues como sabemos, la Escritura nos enseña que todo hombre está bajo pecado. Todo hombre está bajo pecado. Y no hay ni uno que busque a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Por eso, ese redentor no podría ser solamente un hombre. Porque sabemos lo que la Escritura dice. El hombre está incapacitado para justificarse delante de Dios, para redimirse delante de Dios. En el plan de Dios, ese fue el centro. Ese fue el plan. Ese no fue una contingencia de última hora. En el plan y en el corazón de Dios, que el Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, viniera y se encarnara. Eso era el plan de Dios desde el principio, porque eso sería lo único que salvaría al hombre de sus pecados. Lo vemos en textos como Génesis 3:15, Segunda de Samuel. Vamos a abrir la Biblia en Segunda de Samuel 7:12. Vamos a ver unos cuantos versos. Segunda de Samuel 7, del 12 en adelante. Esta era una promesa o una profecía dada a David, y dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres. Esto es a David, cuando tú mueras, David, cuando ya no seas más y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino, ¿qué? Para siempre. ¿Cómo puede ser ese reino para siempre?
Sabemos que aquí la escritura se estaba refiriendo a Salomón, quien iba a construir el templo. Pero Salomón era un hombre, era un simple mortal. Dios, en su sabiduría, dando esta profecía, sabía que no era ningún hombre, sino que ese reino eterno no era un reino de Salomón, sino era un reino prometido eterno de su Mesías. La idea era de que a través de toda la historia de Israel, los reyes en quienes el pueblo de Dios ponía su esperanza, fallaban a Dios todo el tiempo. Hicieron pecados horribles. Guiaban al pueblo al pecado. Pero Dios, en su sabiduría y su conocimiento anterior de todas las cosas, prevé y dice: la única solución será un rey verdadero. Un rey verdadero que no es meramente humano, porque un rey humano perece, pero este rey es eterno y su reino es eterno. La necesidad de que este hombre redentor que vendría prometido en Génesis 3 no fuera solamente hombre, sino que fuera divino, o sea, Dios, era necesario. Versículo 16, ahí mismo lo podemos leer, dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Wow. Permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido, ¿qué? Para siempre. Si usted tiene la Reina Valera, dice eternamente. Y es una buena traducción. Eternamente. Ahora, la pregunta sería: ¿habrá algún reino humano que dure para la eternidad? La respuesta es no. Ni el que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, ni este rey era solamente un humano, sino que tendría que ser el Dios hombre encarnado para poderlo cumplir. Jeremías 23, 5 al 6, puede ir conmigo para ver. Jeremías 23, 5 al 6. Dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? He aquí vienen días, declara el Señor, en el que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey. Escuche, actuará sabiamente. Ponga atención a esas palabras. Actuará sabiamente, será un renuevo justo. Practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. Esto no se refiere a ningún hombre. Esto se refiere al Mesías. Isaías 62. Isaías 62, 1 en adelante dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Será también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de Dios. Nunca más se dirá de Israel: de ti abandonada
ni de tu diestra se dirá jamás desolada, sino que te llamará, mi deleite está en ella, y tu diestra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu diestra será desposada. ¿Quién iba a hacer esto posible? Juan nos dice que el Verbo se encarnó, pero más allá de encarnarse, la Escritura nos dice que Él habitó en medio de nosotros. Y el habitar en medio de los hombres fue posible, amados hermanos, como dice la Escritura, ver su gloria. Pero esa no fue cualquier gloria. Juan le pone un énfasis y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. La palabra unigénito en el original quiere decir único o único en su clase. Entonces, esa manifestación del único hijo del Padre era, según Juan, que lleno de gracia y de verdad. La gloria que estos hombres pudieron ver, los primeros creyentes, fue una gloria que les daba testimonio de que esta persona era una persona divina, que no era cualquier hombre. Estaban dispuestos a seguirlo, estaban dispuestos a aceptar su enseñanza, estaban dispuestos a confiar en Él. Y esa frase, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, el único que puede ser, el único que puede representar lo que Dios verdaderamente es, que es su gloria. Eso es maravilloso. Pero también aquí nos dice Juan que Él habitó. En el original la palabra habitó se traduce literalmente como tabernaculizó. Y esa palabra viene de la palabra en griego que se usa para escribir una tienda de campaña. Y no es por casualidad, pero en el Antiguo Testamento la palabra tabernaculizó es la que Moisés usa para describir el tabernáculo de la reunión. O sea, la palabra en griego equivalente a la palabra en hebreo es la misma que se usa para describir tabernáculo de reunión, aquel que Dios mandó a Moisés a construir en Éxodo para que su presencia habitara en medio de ellos. Hermanos, la divinidad verdaderamente descendió y habitó con los hombres. El tabernáculo o tienda de reunión en medio de su pueblo servía como señal o símbolo vívido de la presencia divina de Dios en el desierto, y se movía con ellos. Para los primeros seguidores de Jesucristo, escuche, fue diferente. Para ellos fue diferente porque ellos fueron testigos de la realidad de Dios encarnado, de Dios hecho hombre. Es asombroso. Estos hombres fueron testigos oculares, vieron con sus propios ojos. No fueron historias pasadas por tradiciones. No fueron historias pasadas por la familia. No fueron historias pasadas por la religión. Ellos verdaderamente vieron a Dios encarnado y lo vieron caminando con ellos. Y no solamente lo vieron caminando con ellos, pero lo vieron enseñándoles la verdadera justicia,
como Isaías nos enseña en Isaías 62:1, enseñándoles a través de la compasión amorosa de Él hacia ellos, enseñándoles que Él había venido para dar honra y gloria al Padre, algo que ninguno podría haber dicho hasta ese momento. Pero sobre todo, ellos fueron testigos no solamente de las pisadas de Jesús entre ellos, pero ellos fueron testigos de la predicación de la verdad. Primera de Juan 1:1-3, él lo pone de la siguiente manera, si lo puede ver conmigo. Para el pueblo de Israel, el tabernáculo de reunión expresaba un símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. Para los discípulos y los primeros creyentes no fue así, y para nosotros tampoco. Para nosotros es diferente. Oiga lo que dice el mismo apóstol Juan en Primera de Juan 1:3, dice, casi usando las palabras exactas del Evangelio de Juan, él dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado con nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Wow. Ellos no fue historias, anécdotas pasadas por tradición o por familia. Ellos fueron testigos oculares, ellos palparon al Señor, ellos lo vieron con sus ojos, ellos fueron recipientes de su gracia y de su misericordia a través de milagros, sanidades, a través de su poderosa enseñanza. No fue nada más un símbolo. Dios, hermano, amado, Dios verdaderamente se encarnó. Y como Juan pone, Él acampó, es la palabra como la podemos decir, tabernaculizó con los hombres, entre los hombres. Él hizo su campaña, hizo su morada en medio de los hombres. Y a veces tendemos a olvidar y a hacer esto tan fundamental del Evangelio algo tan simple. Muchas veces por falta de enseñanza y otras veces por incredulidad. Pero es importante, si hemos de tener una vida que sea una vida entregada a Dios, una vida que no se deja rodear por la influencia del mundo y recordar la Navidad de una manera equivocada, debemos de recordar que lo que significa el nacimiento de Jesús es de que el Dios eterno, santo y creador, poderoso, se hizo carne y hizo su morada entre los hombres. Eso es sorprendente, inexplicable para nuestra mente. Pero podríamos decir o hacer una pregunta. Pero ¿cuál era el propósito de que Dios hiciera eso? Porque tenemos que regresar a esa idea. ¿Cuál fue la razón por la que era necesario que el Verbo se hiciera carne, que habitara en medio de nosotros y que viéramos el testimonio de Él mismo a través de sus obras, de que Él
es Dios, de que Él era Dios. La respuesta es porque el hombre necesita esperanza. El hombre necesita esperanza, amado hermano. El hombre necesita esperanza de un mejor día. El hombre necesita esperanza de una mejor vida que no será esta. El hombre necesita esperanza de una mejor condición que la presente, que es una condición de desgracia y de desesperanza. Porque Él vino a salvar a su pueblo. A los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa es una obra de la divinidad y no una obra de la humanidad. Esa es la respuesta. El hombre se encuentra hundido en la desesperanza, en el pecado, en la desolación, en la tristeza, en la enfermedad. Y esa es la razón por la que el Verbo se hizo carne. Esa es la razón por la cual nosotros deberíamos de gozarnos, alegrarnos y celebrar y recordar, escuche, con gozo sublime, con alegría, con reverencia, el significado de que Dios se haya hecho carne. Porque eso es lo único que da respuesta a la desgracia del hombre. A través de toda la historia, el Mesías era esperado. Y hoy nosotros nos paramos desde el otro lado donde lo vemos que Él vino. Y nos ha otorgado a nosotros un privilegio mayor y una gracia mejor, escuche, o de una forma diferente en la que cualquier otro la haya recibido antes. Creo que hay dos textos que expresan o ilustran bien, para irme enfocando al final, de una manera muy clara y alentadora, la razón y el propósito por la cual el Verbo se hizo carne, por la cual Jesucristo se hizo carne. Y puede ir conmigo para leerlo. Vamos a leer el primero, Isaías 61. El versículo 1 al 2. Vamos a leer. ¿Lo tiene? Y el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer, ¿qué? Buenas nuevas. ¿A quiénes? A los afligidos. El hombre se encuentra en desgracia, se encuentra en aflicción. Y Él ha venido para dar buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Versículo 2, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios. Escuche, para consolar a todos los que lloran. Esa es la razón por la necesidad de la encarnación de Dios. Porque hay quienes necesitan esta consolación. Usted y yo la necesitábamos urgentemente para consolar a todos los que lloran. Versículo 3, para conceder
que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza. Una diadema, una recompensa, una corona en vez de ceniza, que significa luto por muerte, por tragedia. Aceite de alegría en vez de luto. Manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. El contraste entre la necesidad y la condición humana y lo que Dios viene a hacer a través de su Mesías, a través de Jesucristo, a través del Verbo. Pero el versículo en Apocalipsis 21, 1 al 4 también describe de una manera gloriosa esta verdad de la necesidad o de la razón del propósito por el cual el Verbo tenía que encarnarse. Apocalipsis 21. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Eso es muy bonito, escuchar las páginas. Amén. Versículo 1 dice: y vi un cielo nuevo. Esto es al final de el último libro de la Biblia. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Vea lo que dice el versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios. La misma palabra que tenemos en Juan 14. He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Esa es la gran realidad de Emmanuel, Dios con nosotros. Él habita con su pueblo, y Él está con su pueblo. Y escuche el versículo 14, dice: lo que hace de esto una realidad completamente humillante para nosotros, pero también de mucha esperanza. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Wow. ¿Entendemos la necesidad de la encarnación del Hijo de Dios? ¿Entendemos la implicación de la encarnación de Dios y de hacerse hombre y de vivir una vida entre nosotros, crecer, ir y morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día para darnos esta clase de consuelo y de esperanza? Por eso es que nosotros no celebramos la Navidad por un regalo. Nosotros no celebramos la Navidad por reuniones o por una comida. Nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque entendemos la clase de esperanza que nos da Él a través de su encarnación. Concluyo y yendo de regreso a Juan 14, 1:14. Vamos a leer los versos otra vez que leímos del 14 al 18. Solo quisiera resaltar algo que está ahí. Juan dice: y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que ellos vieron fue completamente divino. No hacía nada falta de la divinidad en lo que ellos podían percibir de Jesús. Y hace un paréntesis en el versículo 15, y digo que es como un paréntesis porque Juan, el evangelista, menciona a Juan el Bautista y dice: Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista, guiado por el Espíritu Santo, dice: este que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. No está hablando, escuche, de una posición de tiempo o posición de liderazgo, sino está hablando de la naturaleza eterna y preciosa de quién era ese Dios. Juan lo que hizo ahí fue reconocer la supremacía de Cristo sobre todos los hombres. Y la Biblia es muy intencional, porque ¿qué es lo que la Biblia dice? Que de los de nacidos de mujer, ¿qué? No ha habido hombre más grande que ¿quién? Juan el Bautista. Y él dice: este es mejor que yo. La última vez que me acuerdo, no se ha dicho de ninguno de nosotros o de ningún otro hombre de los de nacidos de mujer: este es el más pequeño en el reino de los cielos. Lo exaltó, pero nosotros, escuche, este hombre dijo: este es Cristo, este es Jesucristo, este está por encima de todos. Versículo 16, regresa Juan el Evangelista y retoma después de mencionar a Juan el Bautista. Y dice en el versículo 16, dice: pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Cómo entendemos esto? La manera en que lo entendemos es que seguidamente en el versículo 17 se menciona la ley y Moisés. Y de alguna manera Dios había demostrado su gracia en el Antiguo Testamento a través de su pacto y la ley. ¿Sí? Aunque no salvaba, sino era una gracia que los conducía ¿a qué? A ver su pecaminosidad y a ver la necesidad de un redentor. Pero ahora está diciendo este Dios, del cual tiene toda la plenitud y que no le hace falta nada, es el Dios perfecto y glorioso. De él recibimos gracia sobre gracia, porque la segunda gracia él la va a explicar, de la cual dice él: todos los hombres toman, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque, ¿qué? Dice en el versículo 17: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas, ¿qué? Realidad por medio de Jesucristo. Aquí ya el verbo ya se aclaró y dice que ese verbo es Jesucristo. ¿Sabe que es bien interesante saber esto? Y se lo comparto. La palabra Jesucristo está al principio del Evangelio de Juan, pero ese es un título que se le dio a Jesucristo después de su crucifixión. Y lo que Juan aquí está intencionalmente diciendo es, él escribió todo desde una perspectiva cuando ya todo había sucedido. Este es por quien ha venido la gracia y la verdad a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Jesucristo, su título después de ser crucificado. Entonces, Dios se hizo carne, Jesucristo, se hizo carne,
Jesucristo tiene la supremacía y la exaltación y es mejor que todo hombre. Y Él es el Dios pleno de quien todos tomamos gracia sobre gracia. Pero no queda ahí Juan, sino que ahora nos dice, nadie, en el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Wow. ¿Sabe que la palabra conocer acá no está hablando de una acción de obtener información, sino que la palabra en el original es una palabra de donde viene la palabra exégesis y se pronuncia exegenomai, que quiere decir que a Dios nadie le ha visto, pero el único que le puede dar a conocer es Jesús. Usando esa palabra, en otras palabras, se le está diciendo, Jesucristo es el único verdadero exégeta del Padre. Y la palabra exegenomai quiere decir proclamar, hacer exégesis o narrar. Y la idea tiene esto, que Jesucristo, dice Juan, a Dios nadie le ha visto jamás, sino el único Dios que está en el seno, en el pecho del Padre, Él le ha revelado. Él es el que le ha hecho narración, es el que le ha narrado a su pueblo, Él es el que lo ha expuesto a su pueblo. Maravilloso y precioso, porque no hay nadie, amados hermanos, no hay nadie que pueda dar a conocer a Dios el Padre como lo hace Jesús. Él es el único exégeta de Dios el Padre. Y eso es lo hermoso, concluyo, de lo que debemos de recordar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza que Él nos trae en su encarnación, entender que Él verdaderamente se hizo hombre, que Él es el Dios verdadero sin ninguna falta y que es a través de Cristo Jesús quien nosotros podemos conocerle. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por su venida y lo que eso logró para nosotros, sus hijos. Nunca olvidemos la razón verdadera por la cual recordamos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Gracias, amado Señor. Señor, te damos tantas gracias por tu infinita misericordia. Sabiendo que nuestra condición, Señor, era una condición de dolor, una condición de miseria, y tú en tu gran amor y en tu omnisciencia, Señor, eterna, nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y viniste, Señor, a morir en una cruz del Calvario para proveer, Señor, esa entrada. Verdaderamente tu llegada, Señor, empezó a abrir las puertas del cielo, Señor, para tus hijos. En la cruz fuimos, Señor, justificados. Dependemos totalmente de ti para ser santificados, pero esperamos ese día glorioso de la santificación. Gracias por haber traído a nuestra vida esperanza y consuelo. Y creemos, Señor, lo que tu palabra nos enseña en Apocalipsis 21, 1 al 4. En que llegará, Señor, ese día en el cual ya no habrá más llanto,
ni más dolor, ni habrá muerte, Señor, sino que habitaremos contigo eternamente. Gracias por hacer eso posible, Señor, en tu llegada. Gracias, Padre. No hay forma en que podamos pagar. Solamente, Señor, queremos ser obedientes y amarte, Señor, como debe ser debido. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos.